En este video vamos a ver multiplicación de vectores, producto escalar, producto interno o producto punto, y vamos a realizar los siguientes ejercicios. Y comenzamos con el inciso A. Y en este ejercicio, con los vectores A, B y C que nos dan, vamos a realizar esta operación. Es decir, vamos a calcular el producto escalar del vector 2 veces A con el vector 3B menos 4C. Entonces, vamos a comenzar realizando la operación que se encuentra dentro de cada paréntesis. Y comenzamos realizando la operación en el primer paréntesis. Es decir, vamos a determinar la multiplicación del número 2 por el vector A. Es decir, vamos a multiplicar este número por cada una de las componentes de este vector. Y al realizar esta operación, obtenemos el vector con componentes 2 por 4, que es igual a 8, 2 por menos 1, que es igual a menos 2, y 2 por 3, que es igual a 6. Por lo tanto, 2 veces el vector A es igual a este vector. Continuamos. Ahora vamos a realizar la operación 3 veces el vector B menos 4 veces el vector C. Es decir, 3 que multiplica al vector con componentes menos 2, menos 1 medio y 0, menos 4, que multiplica al siguiente vector con componentes menos 3, 4 y 0. Seguimos y realizamos la multiplicación de cada número por cada vector, recordando que esta multiplicación se realiza multiplicando el número por cada una de las componentes del vector. Y tenemos 3 por menos 2, que es igual a menos 6. 3 por menos 1 medio, que es igual a menos 3 medios. Y 3 por 0, que es igual a 0. Menos el vector con componentes 4 por menos 3, que es igual a menos 12. 4 por 4, que es igual a 16, y 4 por 0, que es igual a 0. Continuamos. Y por último realizamos esta resta de vectores, recordando que esta operación se realiza restando componente a componente de cada vector. Y tenemos el siguiente vector con componentes, menos 6 menos menos 12, que es igual a 6, menos 3 medios, menos 16, que es igual a menos 35 medios, y 0 menos 0, que es igual a 0. Por lo cual, 3 veces el vector B menos 4 veces el vector C es igual a este vector. Seguimos. Ya que hemos realizado las operaciones que se encuentran dentro de cada paréntesis, ahora vamos a realizar el producto escalar. Es decir, vamos a realizar el producto escalar del vector 2 veces A, es decir, del vector con componentes 8, menos 2 y 6, con el vector 3 veces B menos 4 veces C, que es igual al vector con componentes 6, menos 35 medios y 0. Vamos a realizar el producto escalar y tenemos la multiplicación de la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector, es decir, 8 por 6, que es igual a 48, más la multiplicación de la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, es decir, menos 2 por menos 35 medios, que es igual a 35, más la multiplicación de la tercer componente del primer vector por la tercer componente del segundo vector, es decir, 6 por 0, que es igual a 0. Y por último realizamos la operación y tenemos que 48 más 35 más 0 es igual a 83, por lo cual este número que hemos obtenido es el resultado de este producto escalar. Continuamos con el inciso B, y en este caso, si observamos, tenemos la operación 1 entre el producto escalar de dos vectores, y luego todo esto multiplicando al vector B menos el vector C. Ahora recordemos
que el producto escalar de dos vectores nos da como resultado un número, por lo cual, primero vamos a realizar esta operación del producto escalar del vector A con dos veces el vector C, pero dos veces el vector C significa multiplicar el número 2 por cada una de las componentes de este vector. Y tenemos el vector con componentes 2 por menos 3, que es igual a menos 6, 2 por 4, que es igual a 8, y 2 por 0, que es igual a 0. Seguimos. Y tenemos el vector A, producto escalar, con dos veces el vector C. Multiplicamos la primer componente del primer vector con la primer componente del segundo vector. Y tenemos 4 por menos 6, que es igual a menos 24, más la multiplicación de la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Y tenemos menos 1 por 8, que es igual a menos 8, más la multiplicación de la tercer componente del primer vector por la tercer componente del segundo vector, es decir, 3 por 0, que es igual a 0. Y por último realizamos esta operación y tenemos menos 24 más menos 8 más 0, que es igual a menos 32. Por lo cual, este número es el resultado de este producto escalar. Continuamos. Ya que hemos realizado el producto escalar, ahora vamos a realizar esta operación. Es decir, vamos a realizar la operación 1 entre el producto escalar del vector A con dos veces el vector C, que es igual a menos 32. Y este número, que es una fracción, va a multiplicar al vector B menos el vector C. Seguimos. Pero 1 entre menos 32 es igual a menos un 32avo. Y los vectores los volvemos a escribir. Continuamos. Y primero realizamos la multiplicación del escalar menos un 32avo por el primer vector. Y tenemos el siguiente vector con componentes. Menos un 32avo por menos 2, que es igual a un 16avo. Menos un 32avo por menos un medio, que es igual a un 64avo. Y menos un 32avo por 0, que es igual a 0. Menos. Y el segundo vector lo volvemos a escribir. Y realizamos la resta de vectores. Y tenemos el siguiente vector con componentes. Un 16avo menos menos 3, que es igual a 49 16avos. Un 64avo menos 4, que es igual a menos 255, 64avos. Y 0 menos 0, que es igual a 0. Entonces, este vector es el resultado de esta operación. Continuamos. Por último vamos a realizar el inciso C. Ahora, en este ejercicio, tenemos el producto escalar del vector A con el vector B, dividido entre el producto escalar del vector A con el vector C, y después, esta fracción multiplica al vector A. Entonces, comenzamos a calcular cada producto escalar. Y tenemos el producto escalar del vector A con el vector B, el cual se realiza multiplicando componente a componente de cada vector, y después, el resultado de cada una de esas multiplicaciones se va sumando. Entonces tenemos la multiplicación de la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector, es decir, 4 por menos 2, que es igual a menos 8, más la multiplicación de la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, es decir, menos 1 por menos un medio, que es igual a un medio, más la multiplicación de la tercer componente del primer vector por la tercer componente del segundo vector, es decir, 3 por 0, que es igual a 0. Continuamos y realizamos las operaciones y tenemos que menos 8 más un medio más 0,
es igual a menos 15 medios. Por lo tanto, el producto escalar del vector A con el vector B es igual a menos 15 medios. Seguimos. Ahora vamos a realizar el producto escalar del vector A con el vector C. Pero el vector A es el vector con componentes 4, menos 1 y 3. Y el vector C es el vector con componentes menos 3, 4 y 0. Entonces tenemos la multiplicación de la primer componente del primer vector por la primer componente del segundo vector, es decir, 4 por menos 3, que es igual a menos 12, más la multiplicación de la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, es decir, menos 1 por 4, que es igual a menos 4, más la multiplicación de la tercer componente del primer vector por la tercer componente del segundo vector, es decir, 3 por 0, que es igual a 0. Y al realizar las operaciones, tenemos que menos 12 más menos 4 más 0 es igual a menos 16. Por lo cual, el resultado del producto escalar del vector A con el vector C es igual a menos 16. Continuamos. Ya que hemos realizado estos productos escalares, ahora vamos a realizar esta operación. Y tenemos el producto escalar del vector A con el vector B, que es igual a menos 15 medios, entre el producto escalar del vector A con el vector C, que es igual a menos 16, y toda esta fracción que multiplica al vector A, es decir, al vector con componentes 4, menos 1 y 3. Continuamos y realizamos la división de la fracción menos 15 medios entre menos 16, la cual da como resultado 15/32. Y el vector lo volvemos a escribir. Y por último realizamos la multiplicación del escalar 15/32 por el vector. Es decir, vamos a obtener el vector con componentes 15/32 por 4, que es igual a 15 octavos. 15/32 por menos 1, que es igual a menos 15/32. Y 15/32 por 3, que es igual a 45/32. Por lo tanto, este vector que hemos obtenido es el resultado de esta operación. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Las propiedades de las operaciones con matrices y vectores se encuentran en la descripción del video.